Buenas, vamos a seguir con los vídeos. Vamos a seguir con diédrico, vamos a pasar a planos, a la definición de los planos, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a volver a hacer este bocetillo tridimensional, ¿no? Los dos planos tridimensionales. Y vamos a ver cómo se define un plano. Bueno, pues mirad, si estos son los planos, bueno, pues un plano que esté contenido o que esté no contenido, que esté en ese espacio tridimensional, bueno, pues puede haber muchos, ¿no? Puede haber, vamos a hacerlo con lápiz, para que lo pueda borrar. Puede haber un plano, por ejemplo, así, un plano que venga así, paralelo a este plano. Puede haber un plano que sea, no sé si lo veis, otro plano que venga así, que sea paralelo al horizontal, este paralelo al vertical. Puede haber planos que se crucen, puede haber plano de perfil, sean planos que vienen aquí así. Pero el más habitual, que es el que vamos a hacer en rojo, es el oblicuo, que es pues un plano que no tiene ninguna característica concreta. Ese es el general. ¿Cómo va a ser el plano que no tenga ninguna característica concreta? Bueno, pues un plano, pues aproximadamente que sea algo así, lo vamos a definir con un triángulo, aunque esto es, ya digo que esto es infinito, pero en lo que es en el primer diedro, en el primer cuadrante, ¿no? ¿Cómo vemos ese plano? Bueno, pues ese plano veríamos un plano aquí que corta a los otros dos planos con dos rectas, y esta recta que he hecho ha sido, bueno, para que se vea la forma tridimensional, pero en realidad lo que define el plano son esas dos rectas, las dos rectas de corte con el plano horizontal y con el plano vertical. Perdón, plano vertical y plano horizontal. ¿Y cómo se vería este plano, que lo vamos a llamar P? ¿Cómo se vería este plano en el sistema, en el diagrama de Monge? Bueno, pues lo único que podemos representar son las rectas de corte que tiene el plano con los planos de proyección tanto vertical como horizontal. Y vamos a trazar esta recta que vamos a llamar P2 porque está en V, y esta recta que la vamos a llamar P1 porque está en H. Pues si lo hiciéramos así, ¿qué haríamos? Bueno, pues veríamos qué ángulo tiene aquí y pondríamos ese ángulo. Y veríamos qué ángulo tiene aquí y pondríamos ese ángulo. Y aquí llamaríamos P2 y P1. Y eso es un ángulo, eso es un plano en el sistema diédrico representado, que son las dos líneas de corte. Este punto que tenemos aquí y el punto que tenemos aquí, bueno, pues le llamamos el vértice y es el punto de corte de las rectas de corte con los dos planos con la línea de tierra. ¿Cómo llamamos a esto? Bueno, pues esto, como cuando veíamos en una recta los puntos de corte de la recta, lo vamos a hacer en verde, los puntos de corte de la recta con los planos los llamamos trazas, pues estas dos rectas se van a llamar trazas del plano. ¿Y podríamos decir que el plano tiene proyecciones? Pues no, porque como es un todo, pues sería como si subrayamos todo. Pero no solo aquí, sino atrás también, porque el plano detrás sigue así. Y sigue así, esas son las líneas de corte. Lo que pasa es que generalmente no se representan, pero el plano sigue. Aquí hay otro plano, o sea, aquí hay otro, ¿sabes? O sea, es un plano, es como un papel, como dijéramos, ¿no? Que corta y que pasa por todos los cuadrantes. Por todos los cuadrantes. Así que no podemos decir que tengamos nada de proyección, porque proyectaría todo. Lo único que podemos decir es que tiene trazas. Así, para que no nos liemos, el punto tiene solo proyecciones, la recta tiene proyecciones y trazas, y el plano solo tiene trazas. La traza con el plano horizontal P1, la traza con el plano vertical P2. Pero esto no lo podemos encontrar también como P' y P, ¿vale? Aunque a mí me gusta P1 y P2 para no liarnos con el tridimensional, ¿vale? Bueno, pues
¿Cómo definimos este plano? Bueno, pues si nosotros en la tridimensión tenemos un plano, ¿cómo podemos saber dónde está ese plano? Bueno, pues lo pueden definir varias cosas. Lo más lógico, lo más normal, lo que encontramos con más habitual son dos rectas. Dos rectas que se cortan, que están en ese plano, están contenidas en ese plano. R y S. ¿Y qué peculiaridades tiene? Pues vamos a verlo aquí. Mirad. Vamos a hacerlo de nuevo porque ahí hay muchas líneas. Vamos a hacer solo vamos a hacer la parte visible, el primer diedro. Y vamos a poner otra vez un plano que vamos a llamar P, P2 y P1. Y vamos a trazar rectas que estén contenidas en este plano aquí en la tridimensión. Bueno, pues vamos a hacer una que vaya desde aquí hasta aquí. Está contenida, ¿no? Vamos a llamarle R. Está contenida, está dentro, lo veis, ¿no? Porque justo pasa por la línea de intersección y pasa por la línea de intersección. Y otra que es esta. Esa y esa. Vale, y esa la vamos a llamar S. Bueno, pues esas dos rectas podemos decir que están en el plano. Y vamos a ver qué ocurre con sus proyecciones. Bueno, pues esta, por ejemplo, que tiene estas proyecciones, R1, y esta que tiene R2. Y aquí, esto lo vamos a hacer en azul, tiene... Vamos a ponerla aquí. Tiene esa S2 y esa S1. ¿Vale? Lo primero que cumple es que tanto una recta como la otra tiene sus trazas, lo vemos aquí, tiene sus trazas en las trazas del plano. Así pues, si nosotros tenemos una recta cuyas trazas estén en las trazas del plano, ¿veis? Aquí tenemos H2, H1, V1, V2. Esta recta está en las trazas del plano. Esa recta está contenida en ese plano y por lo cual va a definir también, podemos decir que pertenece a ese plano, ¿no? Y vamos a poner S, que lo habíamos hecho antes. Y vamos a poner también S, que en este caso habíamos dicho que era... Pero vamos a hacer otra, vamos a hacer esta. Que también está contenida en ese plano porque contiene, las trazas están contenidas. H2, H1, perdón, esto sube, V2, V1, H2, H1. Las trazas de la recta S2, S1, están contenidas, ¿veis? En la traza horizontal está contenida en la traza horizontal y la traza vertical está contenida en la traza vertical. Y casualmente los puntos de corte de las dos proyecciones coinciden en su verticalidad. ¿Qué hemos entendido? ¿Qué entendemos con esto? Bueno, pues cuando dos rectas se cortan, el punto de corte de las dos rectas se relacionará perpendicularmente y en una línea recta. Eso es R2, R1, S2 y S1 y S2. Se relacionarán verticalmente. ¿Qué hemos aprendido también? Que cualquier plano, P2 y P1, será definido por dos rectas que se cortan y que además una recta que pertenezca al plano va a contener las trazas de la recta
las van a contener las trazas del plano. Esto es v sub 2, contiene la traza de la recta v sub 2 está contenida en la traza del plano p sub 2, y la traza h sub 1, la traza horizontal, está contenida en la traza horizontal del plano. Y por tercero, para definir un plano, lo primero que podemos definir el plano es con dos rectas que se cortan. Si ponemos aquí dos rectas que se corten, aquí tenemos R sub 2, R sub 1, S sub 2, S sub 1. Si unimos las trazas, vamos a tener las trazas del plano que las contiene. Así que de esa definición vamos a entender tres conceptos: este y este. Lo vuelvo a repetir: dos rectas que se cortan, el punto de intersección va a coincidir. Si no se cortasen, si el punto de intersección no coincidiese, diese aquí, se cruzarían pero no se cortarían. Una recta que está contenida en el plano las trazas del plano van a contener las trazas de la recta, y dos rectas que se cortan van a definir un plano con sus trazas, uniendo sus trazas. Y por ahí ya vamos bien. Siguiente vídeo haremos otro tipo de definición de plano.